Un cordial saludo a los estimables amigos de este gran canal TVX, también a los amigos que me ven aclarando conceptos en YouTube y en el Facebook, y un saludo adicional a todos los hermanos musulmanes en el mundo, 1.800 millones, de los cuales un aproximado de 1.000 millones de adultos están haciendo el ayuno en el mes de Ramadán. Hoy en este martes 16 de julio empezamos el 7º día de ayuno. Alabado sea Dios. Este programa contiene la posición islámica sobre Jesús, que es parecida a la posición que tenían los cristianos del Medio Oriente y Norte de África sobre el Verbo encarnado de Dios Jesús, antes que el emperador romano Constantino impusiera la religión cristiana de la tendencia greco-romana predicada por Pablo como la religión oficial del imperio romano en el siglo IV. El Islam tiene así diferencias con la posición actual del cristianismo y no se está buscando confrontar. Solo estamos indicando lo que creemos. Nosotros tenemos nuestra religión y los cristianos tienen la suya. Para aquellos fanáticos que no permiten que alguien pueda disentir, les recordamos que el Islam tiene una visión más amplia, reconociendo a Jesús y a todos los profetas de otras revelaciones, las cuales el musulmán debe de creer además del Sagrado Corán, Sura 2, Aya 4. Una posición mucho mejor y más ecuménica que aquellos que tratan a las otras religiones como falsas y a sus profetas como impostores. Jesús es así, profeta del Islam, en el sentido islámico de la palabra. No en la acepción cristiana donde cualquiera se autonombra profeta. Profeta en el Islam es la máxima distinción del ser humano. Es alguien que habla con Dios y cuando predica su doctrina no es él el que la dice, sino que Dios habla a través de él. Jesús no es así exclusivo del cristianismo, es también de los musulmanes. Y cuando venga físicamente por segunda vez, Él se encargará de aclarar nuestras diferencias. Jesús bajará en tierras musulmanas y rezará junto a los creyentes musulmanes que lo estarán esperando ansiosamente, mientras en Occidente estará el anticristo gobernando con poder mundial. Y lo primero que hará Jesús es rezarle al Creador, Allah, en las mezquitas. Allahu Akbar es nuestro grito primero. Cristo viene, el segundo. Dios, Allah, es lo más grande y Jesucristo vendrá a la tierra por segunda vez como está profetizado. Dice Allah, diles, soy tan solo un mortal como vosotros, a quien ha sido revelado que vuestro Dios es un Dios único. Sagrado Corán 18, 110. El que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 29. Y Jesús anunció en su primera visita a la tierra que Mohammed vendría después de él. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh israelitas, ciertamente soy el apóstol de Dios, enviado a vosotros, corroborándoos de cuanto de la Biblia me precedió y albriciante de un apóstol que vendrá después de mí y cuyo nombre es Ahmad, Paracleitos. Sagrado Corán, capítulo 61, versículo 6. Si me amáis, observaréis mis mandamientos. Yo regresaré al Padre y Él os dará otro consolador. Santa Biblia, Juan 13, 16. Esta palabra en la Biblia tiene nombres diferentes en las diferentes Biblias existentes. Espíritu de la verdad, defensor, abogado, consolador, confortador, Espíritu Santo, etc. Pero en la versión griega era Paracleitos, cuya traducción al árabe es Ahmad o Mohammed. Más adelante dice Juan capítulo 13, versículos del 24 al 26. El que no me ama no guarda mis enseñanzas. La doctrina que escucháis no es mía, sino de quien me envió, dicho por Cristo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Paracleitos, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará cuantos os he dicho. En el Islam se recuerda repetidamente a Jesús y su Santa Madre. Encontramos en el Sagrado Corán una sura exclusiva dedicada a María y que lleva su santo nombre, donde se relata el nacimiento de Jesús, el Verbo encarnado de Dios.
Encontramos asimismo que la tercera sura del libro sagrado lleva el nombre de la familia de Imrán, Joaquín, que era el padre de la Virgen María. La quinta sura se denomina la mesa servida, en la que se relata el descenso de la cena de los cielos para Isa, Jesús y sus compañeros. Dios nombra en el Sagrado Corán 25 veces a Jesús y a María 34. La fe de los musulmanes en Jesús es la misma que en él tenían los discípulos. Los evangelios antiguos se calcula que fueron más de 300, entre ellos el de Bernabé y el de Tomás, del que se encuentran algunas copias en importantes museos europeos. Varios de esos evangelios declaran que Jesús no es Dios, ni su Hijo de naturaleza divina, sino solamente el Verbo encarnado de Dios, creado por Dios de una manera diferente, sin contacto carnal, en una Virgen siempre inmaculada. Dice el Sagrado Corán: oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión, no digáis acerca de Allah sino la verdad. Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Allah, y su palabra sé de Dios que depositó en María, y un espíritu que proviene de él. Creed pues en Allah y en sus mensajeros. No digáis que es una trinidad, desistid pues es lo mejor para vosotros. Por cierto que Allah es la única divinidad, glorificado sea. Es inadmisible que tenga un hijo. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Es suficiente Allah como protector. El Mesías no menosprecia ser un siervo de Allah, como tampoco los ángeles allegados. Quien desdeñe adorar a Dios y se ensoberbezca, sepa que todos juntos serán resucitados y congregados ante Él. Corán capítulo 4, versículos del 171 y el 172. En cuanto al sentido del término espíritu de Allah, significa que cuando fue concebido en su madre por la palabra divina kun, sé, le infundió con esta palabra, este verbo, su espíritu humano, por intervención directa. Las autoridades romanas que gobernaban Jerusalén vieron en Jesús un peligro que amenazaba su despotismo e idolatría. Los sacerdotes del templo también confabularon. Se ordenó que Jesús fuera crucificado, pero Jesús fue salvado y ascendió a los cielos por gracia de Dios, y su crucifixión no fue finiquitada. Existen numerosos hadices del profeta Muhammad que confirman la veracidad del retorno de Jesucristo a la tierra en los últimos tiempos para predicar el Tauhid o el Ikhlas, la unicidad de Dios, y administrar justicia. Dijo, por ejemplo, el profeta Muhammad: cuando Dios envía a Jesús, hijo de María, este descenderá junto a un minarete blanco al este de Damasco, con 2 capas amarillas apoyadas sus manos sobre las alas de 2 ángeles. También dijo: yo soy el más próximo a Jesús, hijo de María, pues no existió profeta entre él y yo. Él descenderá físicamente y al verlo lo reconoceréis. Es hombre de talla media y sonrosado. Jesucristo se elevó con cuerpo y alma, con seres de luz, ángeles, y volverá físicamente a la tierra tal como se elevó. Eso está demostrado ahora físicamente porque el tiempo se reduce con la velocidad. Para nosotros habrán pasado 2000 años aproximadamente. Para Jesús escasos minutos o escasas horas. La no muerte de Jesús en la cruz no disminuye en nada su grandeza, ni tampoco la omnipotencia de Dios, porque fue salvado y elevado y vendrá físicamente a la tierra. Este es un gran milagro, pero para el Islam no es necesaria su muerte porque no aceptamos que con ella limpiaría nuestros pecados. Nosotros seguimos siendo responsables de nuestros actos, y la aceptación de Jesús y su mensaje es la enseñanza y el camino para llegar al cielo. Cumpliendo con sus mandatos, no es una salvación automática con solo creer en Él. Esto último es extremadamente placentero y fácil al extremo, pero contradice el principio coránico, incluso el mandato bíblico, que la fe sin obras no vale nada. Jesús es grande, pero Allah es más grande todavía. Jesús lo reconoce al decir Elohi Akbar, que significa que Dios es lo más grande, y que en árabe los musulmanes decimos Allahu Akbar, y que fue traducido por los griegos como mi Padre es mayor que yo, Juan capítulo 14, versículo 28 de la Santa Biblia. Por otro lado, Jesús bajará solo una vez más, esto es, en total 2 veces, y físicamente a la tierra. Los que creen en 3 venidas, incluyendo una segunda manera de rapto, en una nube semi-invisible, ya que solo la verán algunos, y que no bajará a la tierra, es solo un error de traducción.
Las palabras del arameo o del árabe para indicar raptar o confortar son tremendamente parecidas, y de esa manera los verdaderos creyentes que esperan ser arrebatados antes de la tribulación tan solo serán confortados para soportar con fe y fortaleza las tragedias que a todos nos golpearán irremediablemente, a uno más que a otros. De todas maneras, Jesús no ha venido en el rapto, y que acaso no empezó ya la tribulación. Véase los problemas mundiales, véase el tsunami en Asia, Nueva Orleans, Haití, Chile, Río de Janeiro, Japón, etcétera, y otras tragedias que se multiplicarán en todo el mundo en el próximo futuro. De todas maneras, si acaso existiera el arrebatamiento, recordamos a todos los dirigentes religiosos de todas las creencias, que si bien por razón de su cargo tienen el derecho de usufructuar un mayor porcentaje de los beneficios, tienen también el deber ineludible de responder con mayor responsabilidad y vehemencia por toda la comunidad que representan en tiempos de crisis, siendo incorrecto de ser los primeros en irse al presentarse las dificultades. Para aquellos dirigentes que incluso están esperando ser arrebatados, insistimos que en un momento de crisis, lo que se denomina también como tiempos de tribulación, el dirigente religioso, aún en el caso de ser escogido para ser arrebatado, si existiera tal arrebatamiento, tiene que renunciar a ello, debiéndose quedar en la tierra protegiendo a su grey, a la que le toque quedarse, a soportar mejor los tiempos de tribulación, ya que no todos serían arrebatados. Si abandonan a los que se quedan, ¿para qué tener dirigentes? Está bien que tengan mayores privilegios, incluso en usufructo, en primer lugar los diezmos en caso de abundancia o normalidad, pero en caso de desgracia, el verdadero líder se queda defendiendo a su grupo, llámese como se llame, incluso arriesgando su vida o hasta perdiéndola. Como decía León Felipe, no se trata de ser el primero, sino de llegar con todos y a tiempo. Somos exigentes y bastante codiciosos, y así nos dejamos convencer por aquellos que nos ofrecen las mejores ofertas, llámese el paraíso en la tierra o el paraíso en el cielo, sin comprender que no hay almuerzo gratis o analizar si las ofertas son ciertas. El caso se complica cuando los ofertantes presentan la recompensa en carácter exclusivo. Solo nuestra religión salva. Si no nos sigues, estás condenado. La única forma de salvarte es seguir este camino, etc. No estamos en contra de ofertar una ideología o predicar una religión. Lo malo es considerarla exclusiva y condenar a los demás. Esto es aumentar la confrontación y la intolerancia. Finalmente, es bueno aclarar que cuando Cristo baje, estará reinando el anticristo, quien gozará de poder, buenos carros, relojes de oro, joyas, diamantes, dinero y prosperidad, y que dirá que es Jesucristo y por consiguiente Dios, y hará milagros, como Jesús, y pedirá que lo adoren. El verdadero Jesús bajará en el Oriente Medio igual como se fue, y será humilde y dirá que tan solo es un enviado de Dios, su siervo y mensajero. Si se enseña que Dios ama el oro, el dinero y la prosperidad, ¿a quién seguiréis? Si la fortuna es exhibida y usada por los dirigentes, ¿a quién os pareceréis? ¿Al Cristo del pollino o al Cristo del reloj de oro, carros blancos y bienes en abundancia? ¿Al que dice que es Dios y ostentará riquezas, o al humilde que vendrá como se fue? ¿Al ostentoso que dirá que es Dios y pedirá que se le adore, o al humilde que dirá a Alá que no se haga mi voluntad sino la tuya, y que no pedirá que se le adore, sino que se adore al Altísimo? Los musulmanes seguiremos al humilde, no al que dice que es Dios, sino al verdadero Jesús, grande entre los hombres, pero sumiso ante la voluntad de Dios. Como Jesús también lo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículos 42. Muchas gracias.